estaba hablando sí, con el micrófono apagado. Bueno, a mí lo que me atrae sobre este anuncio es, por ejemplo, el de trabajar desde casa. Eso me atrae un montón porque no me gusta mucho gastar tiempo en el transporte, entonces eso para mí me solucionaría la vida, tendría más tiempo de estar con mi familia y demás, así que me parece eso muy atrayente. ¿A vos, Esther, qué es lo que te llama la atención de acá? ¿Estás muteado? Ah, ahí me di cuenta. El tema de los viajes, el tema de conocer gente, trabajar en los horarios que quiero, también son ese tipo de cosas. Y también me han llamado por este tipo de, con temas de ciertas marcas que nos ofrecen ser nuestro propio jefe. Bien. Bueno, antes de, primero me gustaría decir que hay muchas y muchos trabajadores y trabajadoras que son sus propios jefes y no necesariamente fue a través de una invitación o de estos anuncios, o tal vez sí, que pueden ser abogados, traductores, diseñadores, periodistas, etcétera. Y bueno, y la realidad no nos deja mentir, ¿no? Lamentablemente hay un gran componente de engaño y de precarización laboral en este tipo de anuncios, en este tipo de oportunidades. Pero bueno, no destruyamos esta idea sin antes preguntarnos por qué hay un auge de estas oportunidades, ¿no? Entre comillas. Tal vez está relacionado a noticias de grandes empresas eh, teniendo políticas como exóticas o atractivas para sus empleados, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los siestarios, donde puedes quedarte a descansar. Acá tenemos una foto de la Facultad de Diseño, acá en la UBA, nosotras somos de Buenos Aires. Políticas de home office, la que a mí más me atrae. Y también cosas recreativas como gimnasios y demás cosas en las oficinas. Hay que reconocer que, por ejemplo, sobre el home office, que gracias a la tecnología sucede que realmente no es 100% necesario ir a las oficinas en los horarios que tradicionalmente se indica, ¿no? Entonces podemos decir que no están locos quienes quieren ser sus propios jefes. Hay una necesidad de cambio en los trabajos tradicionales. Volvamos un poco a ver algo que no debemos dejar pasar, que son la pregunta y la respuesta que está en este anuncio, que dice, ¿te quejas por faltas de oportunidades? ¿Quién dijo que no hay oportunidades? ¿No? Bueno, y con respecto a esto, es un poco desde esa posición, desde esa pregunta, desde esa respuesta, desde esa problematización sobre las oportunidades, podemos claramente, hay que entender que las oportunidades son finitas, y por lo menos esta oportunidad de la que nos están hablando, donde hay ingresos infinitos, y no hay horarios, y hay viajes increíbles, también es una cuestión finita. Un poco después vamos, Steph va, ahora en breve, va a contar un poco qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Qué es lo que hace, qué problemas estructurales hay, que no todos podemos entrar y ser nuestros propios jefes, por lo menos en todas las cuestiones, cumpliendo todas esas cuestiones que nos vende este anuncio. Bueno, el tema es por qué nos estamos estudiando para este tipo de trabajos que son trabajos muy antiguos, que ya en un futuro quizás no van a ser exactamente como son ahora, ni van a ser de esa forma en un futuro. Ya el tema de vender cara a cara ya no sé si se va a dar tanto, porque ya las tecnologías están llevando a las compras informáticas, tipo el e-commerce, y hay un montón de otras cosas que pueden llegar a ser reemplazadas por ciertas tecnologías, por los algoritmos, por robots,
que en un futuro el mundo del trabajo va a ser totalmente distinto a lo que uno está pensando desde actualmente. Incluso si lo pensamos desde un banco, hoy en día ya está Mercado Pago, que ya está como reemplazando un montón de cosas que tradicionalmente hacían los bancos. Quizás ya hay un montón de trabajos que van a cambiar en un futuro. Y tendríamos que empezar a pensar cómo estudiar para este tipo de trabajos. O sea, no pensar tanto en qué trabajo hay actual, sino qué trabajo va a haber cuando yo termine de estudiar y tenga que ponerme a trabajar en el mercado laboral de ese momento. Para hablar de eso me parece que hay que hablar un poco de cuáles son ciertas problemáticas estructurales que se dan en Argentina en este contexto, incluso antes de este contexto. Algunas podrían ser como la pobreza estructural, la falta de oportunidades de trabajo formal, condiciones de clase, condiciones de género, y un montón de otros temas que vamos a ver en la siguiente filmina. Algo que hay que tener en cuenta es que mientras el 26% de los jóvenes del quintil más bajo de ingreso es desempleado, solo el 9% de los jóvenes del quintil más alto está en esta situación. Es decir, casi uno de cada cuatro, perdón, de las personas de los ingresos más bajos están desempleados, mientras menos de uno de cada 10 en los del quintil más altos de ingresos. Otro género que es predictor de la vulnerabilidad laboral es ser mujer, porque el 25% de las mujeres jóvenes están desempleadas frente al 15% de los varones que están desempleados en ese mismo rango de edad. Estos son datos de Argentina y actuales, actuales de antes de la cuarentena. Entonces nos preguntamos, ¿es igual el acceso al empleo en distintos estratos sociales y géneros? ¿Van a poder acceder a las mismas oportunidades? Eso nos lleva a pensar en que estamos en un paradigma, en un modelo de economía actual. Y bueno, ¿qué es un paradigma? Es el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas. El paradigma es una ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Estos pueden tener vigencia durante siglos o milenios y cuando se empiezan a sumar crisis que están atentando contra esos paradigmas, se hacen insostenibles en el momento. Y los paradigmas tienen otros paradigmas que van creando el paradigma original. Esto quiere decir que, no sé, si nosotros pensamos que las mujeres tienen que hacer las que cuidan a los niños, eso forma parte de nuestro paradigma actual y les están haciendo que tengan menos acceso al empleo. Si nosotros cambiamos ese paradigma inicial, podríamos cambiar el acceso al empleo, por ejemplo, en las mujeres. Es un ejemplo, no es que estoy diciendo que sea todo ni que sea siempre así, pero hay un montón de cuestiones que uno piensa como verdaderas, que crea el paradigma que uno creemos y que todos creemos y que puede ser cambiado. Estamos en un paradigma en donde tenemos una creciente demanda de cosas, porque nuestra población está creciendo y hay una disminución de los recursos naturales que se están agotando o que ya venimos consumiendo a un ritmo muy desmesurado, y este es el paradigma que estamos teniendo actualmente. Este paradigma está en crisis y tenemos que ver cómo resolverlo, y tiene que ver con el empleo también. Esto da por un nuevo paradigma, que es el paradigma sostenible, en donde no solo estamos pensando en las cuestiones económicas y financieras, sino que estamos agregando también las esferas de lo social y lo ecológico para que el nuevo desarrollo no sea solo económico, sino sea un desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico, social y económico.
que sea equitativo, que sea soportable, que sea viable en el tiempo, y esto es lo que hace que el paradigma sea sostenible y es lo que queremos pensar con nuestros nuevos empleos del futuro. Esta sustentabilidad implica, como primera medida, respetar los límites, que serían los límites físicos que tiene el planeta, y por otro lado es pensar en el mañana, en qué es lo que vamos a querer dejar a las próximas generaciones. Todo esto nos lleva a que haya un cambio de paradigma, que es un cambio cultural, que con todas estas crisis podamos llegar a cambiar el paradigma y ya estamos empezando a pensar en la sostenibilidad, que es algo que ya se está hablando, aunque todavía quizás no se aplica tanto en la práctica. Algo nuevo que también se está pensando con estos cambios tecnológicos, con la globalización y el cambio de paradigma, es pensar que todas las personas del mundo estamos conectados unos a otros porque estos recursos infinitos que se están agotando y un montón de otras cuestiones como la contaminación, el cambio climático, está llevando a que estamos todos conectados con esos problemas y todos tenemos que pensar en las soluciones y todos tenemos responsabilidades. Entonces se está hablando de este tema de la ciudadanía mundial o el ciudadano global, que es una forma de ver a todos los ciudadanos del mundo con una responsabilidad común con el planeta. Es una respuesta a la necesidad urgente de actuar sobre cuestiones locales, pero también mundiales, y está reconociendo que hay una interdependencia y una autodeterminación de los pueblos y los seres vivos. Piensa en el compromiso individual y colectivo con la defensa de los derechos de la mujer, los derechos humanos y el ambiente, y en la afirmación de que todos somos responsables del mundo. Bueno, la idea un poco ahora es poder charlar qué sentimientos nos provoca esto de pensar en un cambio de paradigma, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene a la cabeza? ¿Qué es lo que sentimos? Si frente a todas estos problemas estructurales que podemos identificar y un posible cambio de paradigma puede resolver esto y hacer de nuestro modo de vivir más sustentable, cuáles son los sentimientos personales que nos provocan, ¿no? O cómo, según quienes conocemos, qué tipos de personalidades estamos como más afín, más cercanas, qué les puede provocar a ellos, ¿no? A nuestros familiares, seres queridos, si es angustia, si es ganas de seguir como trabajando y estar como motivados. Tal vez no todos tenemos la suerte de estar motivados en ese sentido, o no sabemos qué hacer y nos da ansiedad. Lo pueden escribir por el chat, pueden pedir la palabra y charlamos un rato. La idea es que ustedes puedan como también contar un poco su perspectiva. No sé, Seth, si querés contar un poco qué sentimientos te provocan a vos, cómo lo ves, qué te genera. Podemos pensar en incertidumbre de cómo va a ser este futuro, o ansiedad de qué voy a hacer yo como persona en esta nueva sociedad y nuevo paradigma. También si uno tiene una empresa o su familia tiene una empresa, cómo actualizarse a estas nuevas tecnologías y a estos nuevos cambios de paradigma. O sea, hay un montón de, como de ideas o sentimientos que uno puede pensar en esta situación. Ahí Facundo quiere contarnos un poco. Ahí te estoy habilitando el micrófono. Sí, no estaba de nada. Hola. Sí, bueno, para comentarle un poco mi perspectiva, la pregunta que me hago con la charla, que estuvo muy buena. Me inscribí por el título, digo, cómo se relaciona. La verdad que es interesante el tema. No, bueno, mi duda un poco, lo que me planteo por la charla es, estaría bueno saber un poco más de
¿cuál es el interés de los jóvenes? O sea, porque por ejemplo, en mi caso que trabajo en el área de sistemas, y yo sé que en sistemas hay mucho trabajo. Y yo fácilmente podría agarrar y decir, pero trabajo hay en sistemas, pero bueno, capaz que no, a los jóvenes no les interesa. Entonces, sería interesante saber cuáles son los intereses de los jóvenes. Y creo que al principio de la charla había una placa donde decía que no sé si es un porcentaje, pero sí hay muchas personas, muchos jóvenes que no tienen información, no tienen intereses, no tienen, como que no están motivados. Me parece que la clave es tratar de entender eso, o sea, qué les interesaría para poder ofrecerles algo que nada, que a lo que se puedan sumar, porque si yo, por ejemplo, hablo de sistemas y a los jóvenes no les interesa el sistema, entonces como que no sirve. Me gustaría conocer más de los intereses y no sé si hay información al respecto de lo que les interesa, como para, no sé, se me ocurren, si están interesados, suponiendo que están interesados en sistemas, y podríamos hacer capacitaciones gratuitas, lo que fuese. Nada, eso es lo que me planteo. Gracias. Está genial lo que contabas y esas como más de lo propositivo, ¿no? A mí me parece que como la juventud, así como veíamos recién los números, es como inmensa y demás, probablemente encontremos un montón de personas interesadas en esto, y con respecto a como, bueno, poder como ya empezar a tomar acción sobre eso y capacitarlos y generar como las oportunidades verdaderas para esas personas interesadas, va a tener que ver con poder leer, hacer una lectura social, ¿no? De esa población, porque como decía Esther, hablaba como de, bueno, ahora que todo está globalizado, a veces la tecnología llega un poco tarde, ¿no? Como que surge una necesidad, se hace como un híbrido medio raro, social, con sus problemáticas y con sus potenciales oportunidades de prosperidad económica, pero tal vez el Estado o las empresas no logran como congeniar para que eso suceda. Está genial lo que decías, y un poco lo que voy a charlar ahora a continuación es sobre estas cuestiones históricas que estuvieron como relegadas en un segundo plano, entendiendo que lo económico era como lo primordial, ¿no? Entonces ahí yo conozco, hay una asociación civil acá en Argentina que se llama Economía Feminista, que hace poco sacaron un artículo hablando sobre un sistema integral de cuidado. ¿Qué significa esto, no? Bueno, esta herramienta que puede servir para pensar el desarrollo económico y macroeconomía en clave feminista e inclusiva. Como veíamos, la condición de ser mujer acentúa más todavía las desigualdades, las diferentes desigualdades que ocurren en nuestra sociedad. La cuarentena incrementó los trabajos de cuidados dentro de los hogares y se evidenciaron los límites de dejar estas tareas a la posibilidad concreta de las familias, ¿no? Varios estudios demostraron que destinar el gasto público al cuidado puede plantearse como una inversión en capital humano que al mismo tiempo tiene un impacto más positivo, no solo en la reducción de la desigualdad de género, sino también en la generación de empleo, en la recaudación impositiva, en la actividad económica y en la reducción de la pobreza de ingresos y de tiempo, además de fomentar la profesionalización de sectores vulnerados. Funciona económicamente como una política dinamizadora del mercado interno, generando más demanda agregada. Es como una combinación de todas las cosas que veíamos que nos faltaban, ¿no? Entonces, con este sistema integral de cuidados, esto podría funcionar. Lo veía un poco pensando en tal vez las enfermeras y los enfermeros que digamos, la categoría de su trabajo está como un rango más abajo que el de los
el de los médicos y las médicas, haciendo que ellos no puedan considerarse como profesionales. Entonces, un poco, digamos, su trabajo está como considerado igual que, por ejemplo, el personal de maestranza de cualquier edificio, institución y demás. Cosa que, o sea, en términos como concretos, es un poco más arriba, se merecerían una profesionalización de su trabajo. Bien, y siguiendo como un poco esta línea, pensemos un poco lo que sería la revalorización de ciertos roles sociales, ¿no? Por ejemplo, poder valorizar el rol de las amas de casa, ¿sí? Que es un trabajo que no está pensado en nuestros planes económicos y hace que nuestro sistema sea insostenible. No es rentable ser ama de casa, ¿no? Es muy loco pensarlo y de hecho hay muchos estudios que indican que lo que aporta en el PBI, que no está marcado, es inmenso y al no reconocerlo hace que esa tarea entre en un círculo vicioso en el que no es rentable ser ama de casa. Entonces, digamos, el bienestar de las personas, que está súper ligado a eso, no puede estar garantizado. Bueno, y con ello también podemos pensar en otros roles sociales que no están valorizados y que deben revalorizarse, que pueden ser también los campesinos o los pueblos indígenas, ¿sí? que históricamente fueron invisibilizados y demás. Entonces, en este cambio de paradigma y demás, está bueno pensar estos cambios de manera colectiva, ¿sí? Porque estamos hablando de roles sociales, de cuestiones estructurales, ¿sí? Entonces, hay que siempre pensar en clave colectiva. Entonces, ¿qué implica eso? Cuando nosotros tomamos acciones individuales y decimos, bueno, esto va a aportar a esto, siempre hay que tener un norte colectivo, ¿sí? Porque si nos quedamos como muy caprichosamente con una acción individual, es muy difícil luego como poder llevar a cabo y compartir eso con nuestro alrededor. No debemos ser políticos para hacernos este tipo de reflexiones y preguntas, porque cuando nosotros como comentamos y damos a entender y hacemos entender a las personas la importancia de estos valores a la hora de pensar nuestras acciones como consumidores y demás, es muy importante. Bien, bueno, podemos hablar tal vez un poco de lo que es el mandato de la productividad. Es un tema que es importante charlar un poco y ahora vamos a ver qué tiene que ver con todo lo demás que estuvimos hablando. Bueno, yo creo que también hay que ver que así como bien hay otros roles que no se está dando el suficiente interés o valor que tienen inherente, como el de las amas de casa, los estudiantes, también hay un mandato para las demás personas para que trabajen prácticamente hasta morir, o sean lo más productivos que puedan, sin tener en cuenta su calidad de vida. O sea, el valor de las personas lo estamos pensando desde cuál es el éxito individual y la productividad. Y esto está llevando a un fenómeno bastante mundial que tiene que ver con el fenómeno burnout o quemado, que es cuando las personas gradualmente y progresivamente van perdiendo como todo el valor que tienen en ellos mismos, se están agotando física y mentalmente, tienen un montón de problemas de salud asociados al estrés crónico, por este mandato de la productividad, ¿no? de trabajar hasta morir, de trabajar y trabajar, y generar dinero a un nivel de productividad muy grande. Y con todo esto estamos pensando que no se está valorando lo suficiente la calidad de vida que uno debería tener incluso mientras trabaja, incluyendo las amas de casa y los estudiantes y todo, tienen derecho a tener a salud, a vínculos sociales, a horas de sueño, a alimentación adecuada, a ejercicio físico, a un montón de cosas y vínculos sociales y afectivos que llevan a la calidad de vida y la felicidad de las personas.
ahí hubo un spoiler. Bueno, recientemente me olvidé de mencionar algo súper importante que tiene que ver con el título de nuestra charla, y hablando sobre esta como puesta en segundo plano de las tareas de cuidado, también debemos hablar de los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza a nosotros, ¿no? Que sostiene uno de los pilares que hablaba Steph sobre la calidad de vida, que es la salud ambiental en ese sentido, ¿sí? Y luego también está el tema de la salud mental, que hay sistemáticamente como una puesta en segundo o tercer plano de la salud mental, pensando que, bueno, la persona me sirve con tal de que le funcionen las piernas, le funcionen las manos, y pueda hablar y demás, y otro tipo de cuestiones como más capacitistas. Se relega mucho esta cuestión de la salud mental y hace que se entorpezca como un montón de cuestiones integrales que hace una persona y su calidad de vida, ¿no? Entonces, como volviendo a retomar la cuestión de de este mandato de la productividad y uniéndolo con esta tendencia a que todos querramos ser nuestros propios jefes, con estas como ideas del ingreso infinito y demás, y al poder ver, identificar claramente, porque con este cambio de paradigma hay muchos datos sobre las desigualdades, nos surge esto del trabajo voluntario, ¿no? El poder aportar nuestras horas a lo que las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro están haciendo por reducir estas brechas económicas, sociales, ambientales. Entonces, en ese sentido, nosotras proponemos algo un poco más superador sobre eso, a la hora de pensar nuestro trabajo, nuestro rol de la sociedad, porque también entendamos que nuestro tiempo es finito. Entonces, si tal vez le dedico 8 horas de mi día a un modelo, a una empresa que está teniendo un modelo insostenible de producción, y después uso unas 2 horas para arreglar eso que indirectamente provoqué, o sigo perpetuando, es insostenible también para mi salud mental, porque van a ser como unas 12 horas dedicándome a aportar a la sociedad de distintas maneras, que pueden ser como contradictorias entre sí. Así que en ese sentido nosotros proponemos pensar nuestro trabajo en clave de triple impacto, ¿sí? Y es como poder entender que estas cosas que nos venden con respecto a ser nuestro propio jefe, hay no una son parte sostenibles. de realidad, hay una parte de que realmente aspiramos, ¿no? Y está bien ser como conscientes de eso y poder medirnos y ser parte de estos proyectos de triple impacto. Sí, Esther, ¿qué decías? No, que algunos modelos de los trabajos que venimos teniendo no son sostenibles, y por eso estamos pensando en la alternativa del triple impacto o de empleo de triple impacto como forma de deshacer esas cosas negativas anteriores. Bueno, como primer ejemplo, quería nombrar a este chico que está haciendo, que hizo su maestría y después tiene una empresa y hace como la tecnología para hacer estos vasitos que tiene en la mano, que son como los típicos vasitos de telgopor, pero no son de telgopor, son en base a algas. Y esta persona vive de eso, o sea, se puede permitir estudiar, trabajar, vivir haciendo este tipo de cosas, que es su forma de ver cómo cambiar el mundo y la basura de ese tipo de residuos. Algo que me gustaría agregar sobre este chico, se llama Jero Batista, y él viene trabajando es súper joven y viene trabajando hace bastante en este tema, y recientemente, como para que conozcan como cuál fue como una nueva etapa de su crecimiento, tiene que ver con que él entendió desde como
una iniciativa privada, si se quiere, como de empresa, entendió que inherentemente había una necesidad de concientización social y implicancias políticas en esta iniciativa de reducir el uso insostenible del plástico, ¿no? Y tiene una iniciativa que es política, que no significa partidaria, que se llama Argentina no descarta. Y ahí, bueno, ustedes pueden leer un poco de qué trata y demás, y en la que él reconoce que a la hora de él construir como su trabajo y pensarlo con esta necesidad, tuvo que sumarse, ¿no? a los espacios de incidencia política por una necesidad inherente que tienen estas soluciones estructurales que queremos proponer. Se nos está terminando un poco el tiempo, así que vamos a ir como un poco más rápido. Nuestro segundo ejemplo es dietética Holly. Bueno, esta es una dietética en donde está pensado desde el lado del veganismo como activismo y también desde el lado del zero waste o basura cero, como la idea de usar menos plástico. La persona que hace esto, que se llama Laura Risi, tiene una dietética que está hace 2 años en Lanús. Está usando plásticos biodegradables o papel madera, y también ofrece la idea de llevar tus propios frascos o tuppers para llevarte los productos sin generar residuos, y que sea todo de alimentación vegana. Bien, el siguiente ejemplo es la empresa Tempine, es una empresa de software, como comentaba ahí el interés de Facundo, del mismo palo. Ellos tienen una manera de trabajo horizontal, sin personal jerarquizado, entendiendo que es la mejor forma de garantizar digamos, las opiniones o las visiones y las tomas de decisiones plurales y colectivas que generan un bienestar en los equipos que hace más eficiente el trabajo en equipo, ¿no? Y lo vemos, bueno, Facundo, vos lo sabrás, el trabajo en equipo en los proyectos de software especialmente están súper ligados al trabajo colectivo, ¿no? Por último, tenemos un emprendimiento textil acá en Argentina, que se llama WTTJ. Ellos también trabajan de manera horizontal y entienden que hay una necesidad de visibilizar a las disidencias y ser inclusivos desde lo que sería la industria de la moda. Y también con ello hablan sobre la sostenibilidad que debe tener, la sostenibilidad económica y ambiental que debe tener la industria textil, ¿no? Hablan sobre la precarización laboral tremenda que tiene la industria textil, y bueno, y al fomentar la economía local, que es esencial, lo pueden conocer en los artículos que les puedo pasar si nos escriben a nuestras cuentas de Instagram, que es agendaambiental.Buenos Aires, hablan sobre, bueno, la sostenibilidad económica y social y ambiental puestas en un emprendimiento local textil, ¿no? En contraposición con todo esto que probablemente ustedes sepan y no hace falta que yo nombre, sobre la insostenibilidad de la industria textil, ¿no? Esto de encontrar remeras a 2 pesos, $2, que es increíble y es insostenible, ¿no? Bueno, tal vez como mensaje o reflexión final sobre estos emprendimientos, es entender que para ser nuestros propios jefes está bueno pensarnos como equipos que nos consolidamos y vamos como enfrentándonos a las adversidades y teniendo valores sostenibles, ¿no? Haciendo de nuestro trabajo súper sostenible, y en eso la comunicación del equipo y la empatía
es súper importante. A la hora de pensar, bueno, todos estos problemas estructurales a los que nos enfrentamos, la ejerción de la empatía es fundamental en nuestros equipos de trabajo, para poder enfrentarnos a eso juntos. Bueno, un poco mi experiencia trabajando con Steph y el equipo de Agenda Ambiental Buenos Aires está basado en esos valores, y bueno, y hoy venimos a como mostrar en qué estamos nosotros, porque también no es que tenemos como la última palabra, ni somos expertas y demás, sino que estamos en este camino, y esperamos que ustedes también, al participar acá, puedan aplicarlo a sus vidas, y entender que estamos todos en la misma, y no son los únicos a los que nos afecta estas problemáticas estructurales, ¿no? Gracias por su tiempo, por escucharnos. Muchísimas gracias, chicas. Acuérdense que en el chat está el link para ir a los talleres del segundo bloque. Así que nada, muchísimas gracias por el taller.